Bueno, pues voy a dar inicio. Les comento lo que preparé es este PowerPoint, donde voy a ir presentando la evolución de los estudios en la historia del cine en distintas regiones. Y bueno, lo voy a hacer presentando básicamente algunos materiales bibliográficos. Digamos, lo que presento son algunas portadas de libros canónicos, incluso con ejemplos de lo que ha ocurrido en la historia del cine en México, donde yo vivo, pero en toda la región en lengua española y en todo el mundo. No es un trabajo, por supuesto, exhaustivo, son solo alrededor de 250 libros, pero voy a ir presentando la edición más general y creo que habrá tiempo de presentar un par de fragmentos de video de estas versiones de la historia del cine que se han hecho en el documental, ¿no? Una o dos, un par de minutos. Entonces, bueno, voy a convertir la pantalla para ir presentando este material. Bueno, aquí creo que ven mi pantalla, entonces mi escritorio. Entonces voy a iniciar aquí. Bueno, efectivamente, el tema general, como parte como una forma de la memoria, es qué ha estado ocurriendo tanto en la teoría como en la práctica de la historia del cine, ¿no? Digamos, en estos poco más de 100 años de la historia misma del cine. Y esta es la idea general, ¿no? Lo que propongo es que, así como ocurre en otras formas de la producción simbólica, aquí se puede identificar la existencia de por lo menos estos 5 grandes paradigmas en la historia del cine. Por una parte, las historias que llamo preclásicas, producidas en las décadas del 20 y el 30, las historias de carácter clásico, más canónico, que pues siguen dominando en casi todas partes, sobre todo en español, de las décadas de 40 y 50, y después vienen ya, aquí hay una ruptura importante cuando hay una primera modernidad en las siguientes 2 décadas y una segunda modernidad del 80 al 2000. Y a partir de alrededor del año 2000 empiezan a surgir otras formas de presentar sobre todo la historia del cine. Y estas son las características de cada una de estos paradigmas en la historia del cine. En el primer paradigma, en las historias preclásicas, estas formas de historia se sustentan en lo que yo llamo la ideología del cine como séptimo arte, que es una expresión que se utiliza como sinónimo de cine, pero en realidad se refiere solamente al cine mudo, que vamos a ver en un momento, ¿no? Y bueno, en las historias clásicas se construye el canon de las películas que son consideradas como más valiosas. En la primera modernidad hay una discusión entre la tendencia formalista y realista en el cine, y en la segunda modernidad ya se reescriben las formas de historia anteriores. En lo que llamo las historias postmodernas del cine, se presentan los resultados de la investigación historiográfica con infografías, incluso con infografías animadas, y se hace análisis de secuencias, que es el sustento de la historia. Bueno, este es el recorrido, así que voy a empezar con el primer momento, en esto que llamo las historias preclásicas del cine. Bueno, estas son sus características generales, ¿no? Por una parte, son historias elaboradas al margen del sonido. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí la tesis central es este concepto de lo que Ricciotto Canudo llamó el séptimo arte. Es decir, para él, el cine integra las artes del espacio, que son pintura, escultura, arquitectura, y lo que él llamó las artes del tiempo, que son poesía, música y danza. Sin embargo, esto tiene consecuencias importantes. Es decir, en 1921 él creó una gaceta, la Gaceta del Séptimo Arte, y un par de años después él falleció, es decir, durante todo el periodo del cine mudo, pero bueno, esto, como vamos a ver, tiene consecuencias importantes. Esta es la Gaceta, aquí se ven enumeradas las otras formas de arte, el cine como séptimo arte, y aquí es un esquema que se conserva de las otras 6 formas de arte, ¿no? Por otra parte, estas historias pues tienen un carácter legitimador, porque legitiman el cine como forma de arte. El cine está apenas naciendo realmente, y aquí entonces se sostiene que el cine mudo es una forma de arte porque es diferente de la realidad. Es decir, el cine mudo no tiene sonido ni tampoco tiene color.
Entonces, por ejemplo, en el trabajo de teoría de Arnheim, el cine como arte, publicado en Alemania en el año 33, ¿no? Pocos años después de que llegó el sonido, y en otros teóricos de la época, como en Hungría, el trabajo de Béla Balázs, Evolución y Esencia de un arte nuevo, se sostiene esta idea, ¿no? De la importancia de esta forma de arte, precisamente porque se aleja de, ¿no? Aquí vemos el cine como arte de Arnheim en Alemania y la traducción del trabajo de Béla Balázs, que son varios ensayos que se reunieron, mostrando, por ejemplo, la importancia del primer plano. Y la tercera característica de este tipo de historia es que tienden a ser organicistas. Esto es lo más importante porque surgen de la idea de que como un organismo, una forma de arte nace, llega a su madurez y muere. Entonces, vean cómo en este momento se pensó que después de que el cine nació, ¿no? En diciembre de 1895 en Francia, llegó a su madurez en el periodo del cine mudo y, y murió como forma de arte cuando nace el sonido en 1927. Esto se explica porque todos estos estudiosos del cine se formaron desde que eran niños con el cine mudo y consideraban que esto es lo natural, o sea, que el cine es mudo por naturaleza y que cuando llega el sonido, eso destruye la naturaleza artística del cine. Entonces, esto creo que es interesante. Voy a regresar un momento a la sala para enfatizar este hecho, ¿no? Cuando utilizamos la expresión séptimo arte, decía que lo usamos como sinónimo de cine, para no decir cine, cine, y de repente, bueno, es séptimo arte, como otra forma de decir cine. Pero no, en realidad, séptimo arte es una filosofía del cine que sostiene que el cine murió cuando nació el sonido, y por lo tanto es una visión en contra del sonido, ¿no? Nosotros, claro, todos nosotros hemos nacido y hemos disfrutado del cine como algo sonoro. De hecho es un medio audiovisual, y el sonido, de acuerdo con las teorías cognitivas, es lo que propicia que nosotros tengamos la sensación al ver una película de una experiencia muy intensa, que puede ser incluso más intensa y más impactante que una experiencia real, ¿no? Entonces, el sonido, hay un giro sonoro de 180 grados en los estudios de cine en los últimos 10 años, para, en lugar de que el sonido ocupe solo un 10% o 15% de la literatura sobre cine, ahora tendría que ocupar el 50% o más, porque es la experiencia que tenemos como espectadores. Entonces, más adelante vinieron estas otras formas de historia que iban, digamos, como André Bazin, que iban en contra de la ideología del séptimo arte. Es decir, que defienden el sonido, ¿no? Bueno, regreso aquí donde estaba. Y bueno, aquí vemos esta evolución, ¿no? De acuerdo con esta visión organicista del cine como séptimo arte, pues nace y tiene su juventud en los primeros años, llega a su madurez hasta antes de que llegue el sonido, y el cine como arte muere cuando surge el sonido en el año 27, ¿no? En conclusión, algunos de los principios de estas historias preclásicas son esta idea de que la madurez del cine ocurre en la década de los 20, del séptimo arte, pues lo que habíamos dicho, ¿no? El cine muere como arte en el 27, y entonces todo el interés está orientado al estudio de las imágenes, es decir, las imágenes contienen la narración. El cine se considera una forma de narración, de contar historias. Y se sostiene además que el cine, claro, no es la realidad, sino que la representa con herramientas que son propias, ¿no? También será una visión que cambiará más adelante. Y por último, en estas primeras historias del cine se valoran el expresionismo, ¿no? Que como sabemos es sobre todo el expresionismo alemán, que surgió en el periodo del cine mudo, y el montaje conceptual, digamos, las experiencias de Eisenstein, de Bertov, de Pudovkin, de Kuleshov. ¿Se acuerdan del efecto K, ¿no? Que son K por Kuleshov, que significa que los espectadores tenemos una percepción de lo que estamos viendo al tener imágenes una en relación con otra, ¿no? Bueno, esta es la idea central del cine en este momento, ¿no? Decía, bueno, Eisenstein, y más unos años después habrá estos estudios sobre el periodo expresionista en el cine alemán. Y entonces las principales consecuencias históricas de esta concepción del cine como séptimo arte
decía que es un estudio predominante de la imagen y los contenidos narrativos, el expresionismo, el montaje conceptual, y se margina los estudios sobre sonido después del año 27, ¿no? Por ejemplo, en la primera gran historia, que es la de Paul Rota de 1930, el cine hasta el día de hoy, pues por supuesto no aparece todavía el sonido, se menciona solamente al final como, bueno, como una especie de catástrofe, ¿no? Y sobre todo este muy importante trabajo de Bardèche y Brasilage en Francia, traducido como La historia de las películas, 1935. Este va a ser un trabajo muy influyente en todo lo que vino en las siguientes décadas, pero bueno, hay que comentar que estos autores franceses eran, bueno, digamos que apoyaban el movimiento nazi, entonces incluso fueron llevados a juicio y fusilados, ¿no? Esta es su traducción de su trabajo. Sin embargo, en el periodo de las historias clásicas, en el siguiente periodo, se retomaron estos principios, ¿no? Lo que empieza a ocurrir en este otro momento, aquí surgen historias de carácter valorativo, ¿no? Es decir, usan herramientas de la crítica de cine, incluso muchos de estos historiadores son críticos de cine y tienen como objetivo construir el canon del cine mundial. Es decir, el objetivo es seleccionar lo que consideran las películas valiosas, ¿no? Porque cada vez empieza a aumentar la producción, aunque no se distribuyen, no tienen la distribución que tendrían después. Y en esta visión de la historia del cine, hay la idea de un progreso que se deriva de un progreso artístico que se deriva del progreso tecnológico, ¿no? Por lo tanto, es una historia lineal, ¿no? Como que solamente, como que un avance da lugar al siguiente y no existen procesos simultáneos todavía en esta visión. Bueno, aquí esta visión dominó varias décadas. Por ejemplo, creo que puede ser familiar para muchos esta traducción de la historia ilustrada del cine de René Jean y Charles Ford en 3 tomos, que se tradujo al español, como ven, pues 27 años después de la publicación original, ¿no? Es esta historia que sigue esta visión todavía, aunque llega a los años 70, pero sin embargo sigue sosteniendo esta visión que se ha reproducido en muchas otras historias del cine, ¿no? Y es muy importante en este periodo el trabajo de George Sadoul, ¿no? Su historia del cine mundial. Este trabajo fue publicado originalmente en el año 49 y aquí siguió Sadoul muy de cerca la historia que habían hecho los franceses, ¿no? Bardèche y Brasilage, eh, pero eh, la diferencia es que Sadoul era más bien socialista y por lo tanto su obra sí fue muy bien recibida y fue traducida al español aquí en México en el año 72, 23 años después de la edición original, por la editorial Siglo XXI, porque es una editorial socialista, ¿no? Y es muy interesante que este libro sigue circulando, ¿eh? Por ejemplo, este mismo año 2022 hay una reedición actualizada, porque claro, bueno, Sadoul falleció en el año 76, y entonces 50 años después de haberse hecho la traducción, ¿no? Vean cómo fue traducido en el 72 y estamos ahora en el 2022. Entonces, han transcurrido estos 50 años. Esta es la edición original de la historia del cine mundial de Sadoul del año 49. Esta es la traducción al español que se hizo en la editorial Siglo XXI, editorial socialista en México, en el año 72, y que ha circulado durante estos 50 años. Bueno, no sé cuál sea la experiencia en España, pero en toda Latinoamérica y en particular en México, en estos 50 años, siempre que cualquiera de nosotros entra a una librería y pregunta qué hay sobre cine, inmediatamente le ofrecen este libro, ¿no? Este libro de George Sadoul. Y en este momento, bueno, voy a mostrar aquí una imagen que es muy interesante. Bueno, esta es la edición de este año, una reimpresión, pero aquí acabo de tomar esta foto, la tomé ayer mismo en la tarde. Esta es la librería de la Cineteca Nacional, aquí en México, y como se puede ver, y durante todo el año, poco más de un año, desde octubre del año pasado, aquí pueden ver el libro que ocupa el centro de la mesa de novedades sobre cine, ¿no? Es decir, que se sigue considerando como un referente fundamental para los estudios de cine, ¿no?
Pero bueno, es una historia que todavía sigue la lógica de la ideología del séptimo arte. Casi no se habla del sonido, sino solamente de la narración. Es un trabajo de carácter valorativo, ¿no? Para construir el canon, hecho desde la crítica de cine, no desde el análisis del lenguaje. Y pues es más bien esta construcción, como decía, del canon, ¿no? Siguiendo el trabajo de Bardèche y Brasillach. Esta es la lógica, por ejemplo, de la historia del cine de Roman Gubern, que se publicó originalmente en el 69 en Barcelona, que también ha circulado por toda Latinoamérica. Aquí está esta edición, que fue reeditada digitalmente en 2014, es decir, 45 años después de la edición original. Tiene unos fragmentos breves de 5 o 6 páginas de actualización, pero sigue siendo básicamente el trabajo original. Esta es la edición digital de 2014. Y que va siguiendo muy de cerca el trabajo de Sadul. Digamos, es como un Sadul para principiantes, ¿no? Una versión muy amable, digamos, del trabajo un poco más técnico de Sadul. Y que ha influido muchos otros, por ejemplo, esta otra historia y muchas otras, ¿no? O también en este momento surgen los trabajos que proponen el canon de las grandes películas, ¿no? Cuando se habla de las 100 grandes películas, los grandes nombres del cine, las películas que hay que ver, etcétera, que es evidentemente un trabajo de carácter valorativo. Pues, por ejemplo, este trabajo del 78 de Villegas López, ¿no? Los grandes nombres del cine, pues es un antecedente de este otro, grandes clásicos del cine, pioneros, mitos e innovadores, que vemos aquí en la edición digital de 2005, ¿no? Para tomar un autor, un investigador español. Y bueno, decía que esta visión, digamos, clásica de la historia del cine, en este paradigma, pues siempre hay este interés por decir, bueno, ¿cuáles son las películas que hay que ver, las películas que pueden cambiar la vida del espectador, o cuáles han sido las ideas que han cambiado el mismo cine, que también es una referencia a películas específicas, y también ha dado lugar a versiones documentales de la historia del cine desde esta perspectiva, ¿no? Como creado por History Channel y otros similares. Y también, bueno, es muy importante el trabajo de José Luis Sánchez Noriega en España, para toda la lengua española, que fue publicado originalmente en el año 2002, ¿no? Historia del cine, teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, y que en la versión actualizada de 2018 se llama Teorías Estéticas Géneros, con un prólogo del mismo Roman Gubern, ¿no? Tenemos la edición original y esta es la edición más reciente, ¿no? Y bueno, sigue esta misma lógica de proponer el canon, ¿no? Con algo muy interesante, porque incluye en cada capítulo, se inicia de hecho cada sección señalando cuáles son las películas importantes producidas en España, ¿no? Entonces, para España ya se integra esta visión del cine mundial, que casi siempre ha sido producido pues en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y que consideran el resto del cine en el resto del mundo como algo periférico, ¿no? Y, por ejemplo, también en España hay esta muy atractiva historia del cine mundial para niños con estas ilustraciones, ¿no? Ahora, en América Latina, que es el campo donde conozco mejor porque he podido viajar por estos países y conocer los libros que se están produciendo, porque no todos llegan casi nada llega a las bibliotecas. Bueno, aquí domina la práctica de una historia clásica del cine, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un recorrido un poco rápido de 42 títulos en 42 años, ¿no? A partir del 78, para mostrar algunas de las variantes de este tipo de cine, ¿no? Que son estas, bueno. Pero, por ejemplo, esta historia del cine mexicano del año 78, Emilio García Herrera era español, ¿no? Vino a México de niño y aquí elaboró una historia documental del cine mexicano, donde lo que documentó fueron las críticas que recibieron las películas consideradas como parte del canon. Y todo lo que él estaba construyendo es precisamente un canon, ¿no? Siguiendo la historia política del país. O sea, son perspectivas
digamos, a partir del contexto social e histórico de cada país, y a partir de este contexto se van señalando las películas que reflejan este contexto, ¿no? Es decir, tienen una perspectiva, digamos, desde la sociología. Un par de años después de él se publicó este de Moisés Viñas en la Universidad Nacional, con la UNESCO, o por ejemplo estos 6 tomos sobre México visto por el cine extranjero, sobre los espectadores de cine, sobre el público, sobre los rostros del cine. Son incluso una edición bilingüe para extranjeros. Aquí, cuando se cumplen 100 años del cine mexicano, la importancia de un escritor como Rulfo en el cine. O, por ejemplo, aquí hay estos 3 volúmenes, me detengo porque son estos 3 tomos, este es el primero, tuvieron un tiraje de 100,000 ejemplares y se distribuyeron en los puestos de periódicos. Entonces, este tuvo un alcance que no habían tenido otras versiones anteriores de historia del cine, y son historias profusamente ilustradas, ¿no? Con 7, 8 fotogramas en cada página, ¿no? Que muestran de manera muy visual la historia, primero de los albores, después la época de oro, los 40, 50, y lo que aquí se llamó el nuevo cine mexicano, precisamente de los años 90. O bueno, también hay este trabajo sobre las salas cinematográficas que han ido desapareciendo, ¿no? Hecho por estos arquitectos, sobre el melodrama y la presencia de las mujeres, pero son estudios que estudian exclusivamente la narración. Entonces, no se ve uno si es cine o es novela o es cuento o es crónica, testimonio, escrito, oral, ¿no? Porque nunca se menciona absolutamente nada sobre la cámara, el sonido, ni ningún otro elemento cinematográfico, ¿no? Entonces, son estudios centrados en la narración, los contenidos narrativos, y más bien interesados en el contexto político y social en el que se producen. Por ejemplo, esta compilación de estudios sobre lo que llaman microhistorias, y se refiere a la historia desde esta perspectiva social en cada uno de los 32 estados que hay en México, ¿no? Son estas áreas políticas. Entonces, en cada estado hay por lo menos un historiador, ¿no? Cine en Campeche, en Tamaulipas, en Oaxaca, etcétera, ¿no? El héroe popular, el cine mexicano a través de la crítica. Estas son entrevistas a directoras. Estos son momentos memorables de películas del canon. Incluso los mexicanistas que están trabajando en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos investigadores que nacieron en México, hicieron su doctorado allá, se quedaron trabajando allá y estudian el cine mexicano, y tienen también esta misma perspectiva, pero incluso más intensa, ¿no? De observar el cine desde el punto de vista sociológico, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de Rafael Aviña sobre temas y géneros es probablemente la referencia más utilizada, ¿no? Para hablar de la historia del cine en México. O este trabajo sobre el nacimiento de la película Que Viva México, ¿no? Que, usando los archivos en Rusia. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Muchos otros trabajos. Por ejemplo, este es un volumen de una colección hasta ese momento lleva 27 tomos de la historia del cine mudo en México, o El cartel en la época de oro, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este está dedicado a las películas que se hicieron en los años 50 y 60 que ocurren en la ciudad universitaria. Sorprendente, son más de 45 películas. O sobre una exposición acerca del humor en el cine mexicano, ¿no? Una curaduría bibliográfica, o la antropología de los públicos, la ciudad de las pantallas. Los guionistas, y este es un trabajo también interesante que acaba de ser traducido, publicado en 2014, que es un estudio sobre el género más popular en México, es decir, en la historia del cine mexicano siempre ha sido el género más popular, que es la comedia romántica. Aquí lo estudia a partir de una película de Alfonso Cuarón, que es Solo con tu pareja, que se refiere el título a un anuncio que vi en televisión en relación con el riesgo de tener SIDA. Y bueno, esta comedia romántica
que fue un parteaguas, bueno, da lugar a lo que se produjo en comedia romántica en las siguientes décadas. Y la tesis central del libro es que todas estas películas son un reflejo del neoliberalismo dominante en este periodo en México. Y un indicador de este hecho es que los protagonistas de estas comedias románticas, eh, más del 90% son publicistas, ¿no? Es decir, que trabajan para el sistema económico dominante. Es decir, como digo, siempre son en esta tradición lecturas desde el punto de vista sociológico, contexto histórico y con una mirada política, ¿no? Aquí desde la economía. Y entonces, bueno, se deja de lado, pues, los otros elementos, ¿no? El sonido, montaje, etcétera, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a la presencia del 68 en el cine mexicano, 50 años después de la masacre de estudiantes, el 2 de octubre del año 68. Pues, bueno, ¿cómo ha aparecido el cine que son en el año 68 en el cine mexicano? Que es, claro, una pregunta de carácter sociológico. Entonces, en conclusión, en este periodo, en las historias clásicas del cine mexicano, igual que en el resto del mundo, pues están elaboradas desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, desde la historia, la sociología, la economía, la antropología y con herramientas de la crítica de cine, ¿no? Son trabajos valorativos, elaborados desde el contexto político, social y económico. Es un estudio casi exclusivo de los temas y los géneros de estas películas. Es una historia valorativa para la construcción del canon y se ha hecho al margen del estudio del sonido, la fotografía, el montaje y la estructura dramática. Y entonces, a partir de los años 60, surgen las historias modernas del cine, lo que podríamos llamar aquí la primera modernidad. Y bueno, para entender cómo se dio este cambio, un cambio de paradigma muy notable, aquí hay una breve exploración sobre la importancia que tiene el trabajo de André Bazin, ¿no? En el año 1950 publicó el artículo La evolución del lenguaje del cine. Y en este artículo, él señala que se puede distinguir lo que él llama directores que creen en la imagen frente a los directores que creen en la realidad. Y con esto se refiere a la posibilidad de organizar la historia del cine en estas 4 etapas, ¿no? 2 momentos simultáneos en el cine mudo. Identifica Bazin aquí, por una parte, el cine mudo que crea en la imagen, por ejemplo, Eisenstein, es decir, las formas de expresionismo, el uso del montaje acelerado, el montaje paralelo, lo que Eisenstein llamaba el montaje de atracciones, ¿no? Que estaba muy cercano a las formas del circo y todo lo que existía antes del nacimiento del cine, y donde podríamos decir que 1 más 1, o sea, 2 imágenes son igual a 3, o sea, algo diferente a lo que está en cada una de las imágenes, ¿no? Este concepto del montaje conceptual que da lugar a todas estas formas de experimentación. Esto es lo que él llama el cine que crea en la imagen. Pero simultáneamente se estaba desarrollando lo que él llama un cine mudo que crea en la realidad. Digamos, por ejemplo, el cine documental. Y lo más importante aquí es que señaló que estas tendencias existían de manera simultánea. Es decir, que la historia del cine no es lineal, sino que es mucho más complejo, ¿no? Y estos 2 momentos del cine sonoro, primero en la década de los años 30, donde se podría tener como referente un director como Hitchcock, el primer Hitchcock, es decir, el uso del decoupage, es decir, del montaje narrativo, ¿no? Con una lógica secuencial, en este caso para crear suspenso narrativo. Y este es un tipo de cine que sintetiza las 2 tendencias anteriores del cine mudo, ¿no? Y esto es lo que da lugar a lo que Bazin llama el realismo de los géneros clásicos, ¿no? Que van a dar lugar, por ejemplo, al western, el melodrama, la comedia y todo lo demás. Y en la siguiente década del cine sonoro, habría referentes como Orson Welles o Jean Renoir, que están utilizando recursos como la gran profundidad de campo, ¿no? Es decir, que lo que está cerca de la cámara está nítido, pero también lo que está lejos de la cámara, y es el espectador el que decide a dónde dirige su atención, ¿no? Y es una forma de invitar al espectador a que arme su propio montaje, ¿no? Aquí se utiliza también el plano secuencia, es decir, si en la historia del cine los
El ritmo de corte tiene en promedio, según Borwell, de 3 a 5 segundos. Bueno, cuando dura mucho más que eso, digamos, un minuto, estamos hablando ya de un plano que es una secuencia en sí misma, ¿no? Entonces, este plano secuencia también es parte de esta tradición que podemos llamar realista, porque nosotros, como decía Pasolini, todo el tiempo en la vida cotidiana vemos la realidad como si fuera una sucesión de planos secuencia, excepto con la imaginación. Y también se utilizan ya distintos movimientos de cámara y montajes condensados y otras estrategias de esta tradición que podemos llamar más realista, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que hay una, por ejemplo, la profundidad de campo no es un regreso al cine mudo, como lo había señalado Sadul, sino que es una síntesis de las etapas 2 y 3 en la historia del cine, ¿no? Entonces, el mismo André Bazin, pues, publicó una serie de ensayos sobre el cine de Jean Renoir, que ha sido muy influyente, y también fue el primero en señalar la importancia del cine de Orson Welles. Y por lo tanto, pues podemos decir que para Bazin el cine ya no era el séptimo arte, ¿no? O sea, para Bazin el cine no es una representación de la realidad, sino que es la realidad misma, ¿no? Es una perspectiva que podemos llamar de cinefilia total. Para Bazin el cine no solo usa el montaje metafórico, por ejemplo en Eisenstein, sino también el decoupage narrativo para contar historias de forma secuencial, que siempre lo ha hecho, pero bueno, se había puesto el énfasis en el otro tipo de cine. En tercer lugar, el cine registra y transforma la realidad, sobre todo a través de la fotografía. Y por último, la otra tesis de Bazin es que el cine es una forma de arte popular. No necesariamente sintetiza las formas de arte culto, sino que viene de las formas de cultura popular y ahí se encuentra la posibilidad de transformar la visión del mundo del espectador. Bueno, estas tesis de Bazin influyeron en los críticos de la siguiente generación. Como sabemos, también dio lugar a los críticos que después se convirtieron en los directores de la nueva ola francesa. Y entonces, este programa de Bazin contra la estética del séptimo arte consiste en promover y estudiar el cine que fue prohibido durante la ocupación. Es decir, estaba prohibido el cine negro, los musicales en Technicolor, el western, el cine de Hitchcock, de Welles, de Renoir, de Jacques Tati, todo el neorrealismo italiano, los mismos documentales. O sea, todas estas formas de cine que no seguían la línea política dominante en ese momento, ¿no? Y esto tuvo un gran alcance. En el año 54, por ejemplo, había más de 200 cineclubes en Francia con más de 100,000 miembros, ¿no? Entonces todos ellos de alguna forma estaban disfrutando ya este cine que no podían haber visto antes. Y finalmente esta visión de Bazin está dialogando con lo que dicen Bardèche y Brasilage en el epílogo de su Historia del Cine Mundial del año 35. En este epílogo, ellos proponen la existencia de dos tendencias en el cine, ¿no? Lo que llaman el formalismo y, por otra parte, el realismo. Son estas dos visiones que retoma también Bazin y que corresponden, por ejemplo, al cine de Méliès y al cine de Lumière, ¿no? Esto creo que todos lo hemos visto. Y Bazin propone que el cine, al ser fotografía, es realista, aunque había que decir que esta es una tesis esencialista, porque claro, también tenemos cine animado, abstracto, creado por efectos especiales, etcétera, ¿no? Bueno, y antes de continuar, también es interesante ver que hay formas de realismo que influyeron en el cine de posguerra, ¿no? La nueva objetividad alemana en pintura, el realismo socialista, el muralismo mexicano, el realismo documental de Brecht, el Frente Popular Político en Francia y el arte comprometido de Sartre. Es decir, hay un auge del realismo y el cine lo refleja, ¿no? Aquí están la reunión de los ensayos de Bazin y su influencia en la historia del cine es que se empieza a estudiar el cine ya como una forma de arte popular, se observa a los directores como autores, ¿no? Igual que ocurría en la literatura. Empieza a haber un interés por la fotografía y por la puesta en escena, ¿no? Al estudiar el plano secuencia y la profundidad de campo. Hay una ruptura de la historia lineal, ¿no? La historia ya tiene se entiende que hay una simultaneidad de tendencias. Hay un contraste entre el cine clásico y el cine moderno y se distingue claramente entre la edición, así el montaje soviético,
y montaje, que se refiere a los géneros clásicos de carácter más narrativo. Y también en los últimos años, 5 o 10 años, se han publicado varios estudios y biografías sobre el trabajo de André Bazin y la influencia que ha tenido en las formas de hacer historia del cine, ¿no? Bueno, también en este momento, este es el momento más importante, ¿no? En esta historia, van surgiendo los primeros manuales de análisis del lenguaje, ¿no? El más importante, que es el de Marcel Martin, del año 55. La traducción, sí, hay una edición de este mismo 2022, ¿no? Es un trabajo muy accesible, muy didáctico, muy ameno, que ha sido como el referente para todos los manuales de análisis que se han escrito después del día de hoy. También se crea una colección de estudios, fueron más de 120 estudios de directores creado por Bazin. Por ejemplo, está el trabajo de Chabrol sobre Hitchcock, del 57. Está la publicación de la obra abierta de Umberto Eco, que es el mayor bestseller de libros académicos en cualquier disciplina, un libro muy influyente sobre la estética moderna. Y, por ejemplo, en el trabajo Praxis del Cine de Noel Buch, también muy influyente, hay un apartado dedicado al análisis de M, de Fritz Lang. Fue la primera película sonora en Alemania. Y lo que señala aquí Burch es que esta película crea lo que él llama opciones paramétricas, ¿no? O sea, creó todo un modelo, un referente para, por ejemplo, tener cortes fragmentarios en la secuencia inicial y una organización narrativa en el resto. Es decir, que la secuencia inicial es como una película aparte que condensa el concepto narrativo e ideológico de la película y después se cuenta la historia de un personaje particular, ¿no? Entonces, esta concepción del cine como un arte que tiene su propio lenguaje, empieza a influir las maneras de hacer la historia del cine. Y también en el año 72, en Inglaterra se publica el trabajo de Perkins, el cine como cine, que se tradujo aquí como lenguaje del cine en España, en español, que también todos estos trabajos influyeron mucho en las formas de hacer historia del cine. Aquí vemos la edición más reciente del trabajo de Marcel Martin, ¿no? Que de hace un par de años, pero que fue originalmente escrito en el 55, bueno, con varias actualizaciones, porque el lenguaje del cine no cambia, ¿no? La traducción del trabajo de Perkins, el trabajo de Chabrol sobre Hitchcock, la obra abierta de Eco, traducida al español, Praxis del Cine de Burch, y aquí este fotograma de la secuencia inicial bueno, un montaje, ¿no? De la secuencia inicial de M, el maldito, ¿no? De Fritz Lang. Como ven, todavía con recursos expresionistas, ¿no? Contraste de blanco y negro y otros recursos heredados del expresionismo alemán. Bueno, esta es la edición original de Perkins, que pude conseguir aquí hace como unos 50 años, ¿no? Que llegaban estos paperbacks a México. Y entonces, todo esto dio lugar a lo que podemos llamar historias modernas del cine. Tenemos una primera modernidad en los años 60 y 70, donde hay estas variaciones. Hay estudios sobre directores particulares, sobre géneros, se incluye análisis de montaje. Hay un trabajo muy interesante de Roy Arms que utiliza el modelo semiótico para escribir la historia del cine, algo completamente diferente a lo que se estaba haciendo en la historia clásica. Historia sobre temas o estilos específicos e incluso historia de las teorías del cine. Bueno, por ejemplo, este es el trabajo de 1960 de Jay Leida, una historia del cine ruso y soviético que se tradujo en la Universidad de Buenos Aires. Y este es un trabajo fundamental, el trabajo de Jean Mitry, de una historia del cine experimental, traducido en España en el 74, que contiene por primera vez estos fotogramas donde se puede apreciar en el libro mismo la estructura del montaje conceptual, por ejemplo, aquí de la secuencia de las escalinatas de Odessa de Eisenstein. Es decir, se empiezan a elaborar estas historias que se sustentan en el análisis del lenguaje cinematográfico. O sea, no en lo que rodea la película, en el contexto histórico, político, social, que por supuesto que es fundamental, pero aquí se señala la naturaleza específicamente cinematográfica de las películas, ¿no? Que es lo que les da
una importancia en la historia del lenguaje. Entonces, bueno, hay estos primeros estudios, por ejemplo, este hecho en Francia sobre el western, sobre la historia del cine animado en Italia, un trabajo de cerca de 600 páginas, o sobre la importancia de la estructura narrativa, o incluso sobre temas o géneros. Por ejemplo, este libro de Vogel, El cine como un arte subversivo, que fue traducido aquí en México 40 años más tarde, hace unos 10 años. Y decía, hay un caso interesante, el panorama histórico del cine de Roy Arms, del año 74, traducido inmediatamente en España también, propone organizar la historia del cine en 3 grandes campos, siguiendo los 3 tipos de signos que propone la semiótica de Peirce, de Charles Peirce, que bueno, Peirce propone que hay 3 tipos de signos: indicial, icónico y simbólico. Entonces, hay un cine indicial, es decir, que es un cine que está directamente vinculado con su objeto, que es lo que él llama el cine realista. Esto incluye todo el cine documental y otras formas, por ejemplo, de ficción basada en casos reales y otras formas de realismo. En segundo lugar, el cine icónico, que crea sus propias convenciones, que sería precisamente el cine de géneros, ¿no? El cine que ocupa más del 90% de la cartelera y que es lo que un espectador pues común considera como el cine, ¿no? Pero también está el cine simbólico, a lo que podemos asociar con el cine de autor, ¿no? Digamos, el cine, llamado cine de arte, que rompe con las convenciones del cine de géneros. Esta es la traducción del trabajo de Roy Arms, el 74, y aparece la primera historia de las teorías del cine, que básicamente está organizado alrededor de la distinción entre teorías formalistas, que ponen el énfasis en la importancia de la forma fílmica, o sea, del lenguaje, y las teorías realistas, que ponen el énfasis en la relación de las películas con la realidad. Por ejemplo, en España, en estos años se publica este trabajo de González Requena sobre el melodrama, ¿no? Y este es un trabajo muy interesante de Will Wright del año 76 sobre la estructura narrativa en el western. Y aquí, por ejemplo, para responder, aquí se hace es un antecedente de los estudios culturales. Para responder a la pregunta sociológica sobre por qué el western es tan popular entre los espectadores de Estados Unidos y cómo ha ido cambiando esta estructura narrativa, lo que hizo aquí este sociólogo, Will Wright, fue utilizar los modelos de prop, la morfología del relato popular, y por lo tanto tratar estas películas con la estructura de un mito. Y lo que encontró es que la estructura narrativa, la secuencia de las películas del western van precisamente cambiando también de lo que él llamó una estructura clásica a una estructura moderna también, y finalmente se pasa de un héroe individual a un grupo, ¿no? ¿No? Es decir, en los años 40 y 50 siempre hay un héroe solitario, mientras que a partir de la muerte de Kennedy en el año 63, hay un quiebre en este mito del héroe solitario, y empieza a haber westerns donde hay grupos, ¿no? Por ejemplo, La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah, o Butch Cassidy y Sundance Kid, y así sucesivamente. Y eso anuncia el ocaso del género, ¿no? La conclusión de este estudio es que en la medida en que hay una evolución en la estructura narrativa del mito, hay una estructura que va cambiando también en la ideología de los espectadores, ¿no? Entonces, los espectadores, por ejemplo, cuando había un estreno con una de western, con grandes estrellas y ya con pantalla en Technicolor, y la gente no iba a ver estas películas. En cambio, veían una película con un formato más tradicional, pequeño, con actores casi desconocidos, y la razón es que estas son películas, las que prefiere el público, que responden a esta estructura ideológica, que responde a la estructura narrativa que domina, digamos, que circula entre los espectadores. Entonces, es muy interesante, ¿no? Dar una respuesta a una pregunta sociológica con herramientas de la tradición humanística.
que creo que es exactamente lo que originalmente tenía en mente el proyecto de los estudios culturales, ¿no? Es un trabajo del año 76 de Will Wright. Y, bueno, empiezan a surgir entonces los estudios de las escuelas, los géneros y los movimientos del cine, trabajo que ya fue traducido también en España, ¿no? Aquí, bueno, aquí rompo lanzas para hablar a favor de, de España. O sea, España siempre ha sido para toda Latinoamérica un referente. Viviendo uno en Latinoamérica, cuando uno entra a cualquier librería, desde que yo recuerdo, desde que era niño, uno entra a una librería y la mayor parte de los libros son españoles, ¿no? Porque además los libros que vienen del resto de Latinoamérica casi no circulan. La gran producción que hay, por ejemplo, en los 32 estados de la República en México, no llegan a la Ciudad de México y tampoco circulan en el resto. Entonces, nuestra formación académica y lo que está en las mismas bibliotecas tiene una gran influencia de lo que se produce y se traduce, sobre todo en España. La industria editorial española es inmensamente mayor, más fuerte que la que hay en cualquier país latinoamericano. Y entonces también creo que hay una gran influencia de lo que se produce en Francia, sobre todo, que se traduce en España, y entonces se distribuye por toda Latinoamérica. Bueno, esa es una explicación, por eso casi la mayor parte de estos autores tienen también un origen francés, ¿no? Es que la filosofía continental, el continente europeo, sobre todo Francia y Alemania, tiene una gran influencia en lo que se hace en lengua española frente a la tradición de la filosofía analítica y las historias del cine analíticos que se producen en el mundo anglosajón, ¿no? Bueno, este fue un pequeño paréntesis muy importante porque, bueno, la importancia que tiene la industria editorial española para nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, este trabajo también producido por este investigador español sobre la comedia romántica en Hollywood y así sucesivamente. Ahora acabo de elaborar un trabajo sobre la evolución de los géneros fuera del mundo anglosajón. Es un trabajo hecho en Inglaterra donde se señala la existencia de 6 grandes géneros canónicos, ¿no? Bueno, el western, que vemos aquí, ciencia ficción, fantástico, cine policíaco, comedia, melodrama y así. Pero es muy interesante ver que estos géneros que existen, por supuesto, en todo el mundo, bueno, en España, en México, en todas partes, sin embargo, no son los dominantes, ¿no? O sea, el western, por ejemplo, o la ciencia ficción, por supuesto que tenemos aquí, pero no son lo dominante, ¿no? Lo dominante aquí son más bien melodrama, comedia y otros géneros que no aparecen en estos estudios producidos en Europa, ¿no? Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, comedia sexual, cine de reivindicación y otros géneros, ¿no? Pero bueno, ese es otro campo que es el estudio de la historia de los géneros, ¿no? Empiezan a surgir, como decía, los estudios sobre directores particulares, o, por ejemplo, versiones muy interesantes. Este es un estudio sobre los happy endings, ¿no? Los finales felices en Hollywood. Y aquí McDowell propone que realmente no existe el final feliz, ¿no? Lo que llama el cliché y la convención de la pareja final, ¿no? Aquí vemos la pareja en el final de la película de Chaplin. Bueno, esta es una convención que, sin embargo, se puede cuestionar fácilmente, porque el espectador imagina qué ocurre después de esta imagen final, ¿no? De la pareja final. Bueno, lo que ocurre no necesariamente tenía que ser feliz. Entonces, bueno, empiezan a hacerse estas otras historias alternativas del cine con temas particulares. Por ejemplo, esto es relativamente reciente, una historia del matrimonio en el cine o las relaciones, la presencia de preguntas filosóficas en la historia del cine, Julio Cabrera, hasta este trabajo más reciente en Francia de 100 años de cine de animación. Bueno, brevemente aquí entro a lo que está ocurriendo en México. Hay estudios valorativos sobre géneros particulares, o sobre un director, o sobre mujeres, por ejemplo, este muy reciente, mujeres cineastas en México, y empieza a haber estudios sobre géneros en México, por ejemplo, el cine mexicano policíaco. Aquí, en el caso del cine policíaco, muy reciente el reconocimiento de que hay cine policíaco fuera de Estados Unidos. Entonces ya hay estudios sobre policíaco en todo el mundo, el policíaco en España, en Uruguay, en Japón, etcétera, etcétera. Pero todavía hace unos 15 años no se hablaba de esto, aunque se estudiara
género. Entonces ya se habla aquí del policíaco mexicano. O este año, en este editorial español, ACAL, pero en la versión mexicana, este estudio sobre el cine mexicano y ciencia ficción, que en realidad son sobre todo estudios de luchadores, ¿no? O sea, es una forma muy peculiar de la ciencia ficción, completamente diferente a la europea y norteamericana. Bueno, Mel Rodríguez, el director más popular en los años 40 y 50, o por último este trabajo publicado hace pocas semanas en Perú, del clasicismo a las modernidades, que es realmente una relectura de la historia del cine a partir de estas tensiones entre el cine clásico y las formas de modernidad, ¿no? Es la primera vez que hay un panorama historiográfico de este tipo producido, bueno, en la región latinoamericana, ¿no? Muy, muy importante, de este año, apenas acaba de aparecer. De hecho, se va a presentar hoy en la tarde a las 4, de aquí de México. Bueno, creo que para ustedes ya es muy tarde, pero se va a presentar en el Congreso. Y entonces llegamos a la segunda modernidad, y estoy llegando al momento contemporáneo, y hay otro quiebre importante, ¿no? En el año 78 se organizó la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, organizó un encuentro donde se dieron a conocer más de 500 películas que no se habían conocido y estudiado, producidas de 1900 a 1906. Y este material cambió la visión que se tenía del cine mudo, y entonces se empezó a reescribir esa historia, ¿no? Y también al año siguiente se publica esta historia del cine japonés, ¿no? De Donald Ritchie, que era un gran estudioso del cine de Kurosawa, y el conocimiento del cine de Mizoguchi o de Yasuhiro Ozu también influyó en estas historias. Es decir, por ejemplo, estos directores eran considerados en Occidente, cuando se les descubrió, como directores de vanguardia, pero curiosamente en Oriente son considerados como de retaguardia, porque no necesariamente, porque lo que están haciendo es retomar la tradición, por ejemplo, del kabuki y otras formas muy tradicionales. Entonces, bueno, en fin, esto abrió el horizonte de estas historias. Estas son algunas variantes de estas formas de historia moderna. Hay análisis de la tecnología del cine, cómo va influyendo a la forma fílmica, el análisis de secuencias particulares, trabajo que hace Borwell con cientos de películas, análisis formal, bueno, vamos a ver en un momento, los voy presentando aquí. Por ejemplo, este trabajo de Noel Burch, que es ya una relectura, como decía, con este nuevo corpus de la historia del cine mudo, donde incluso él llega a sostener en el momento que el cine mudo sí tenía su propio sonido por el ritmo del montaje, ¿no? Su propia musicalidad, como lo llama él, ¿no? O, por ejemplo, este estudio de Parry Salt sobre relación entre estilo cinematográfico y tecnología, ¿no? No solo una historia de este desarrollo, sino análisis de secuencias particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí la importancia de la composición fotográfica, la profundidad de campo, la iluminación, la textura, los planos visuales y demás, ¿no? Cómo las posibilidades de la iluminación, las posibilidades tecnológicas, inmediatamente son incorporadas como una herramienta expresiva, ¿no? O el trabajo muy también influyente de Borwell y su equipo sobre estilo y modo de producción hasta antes del año 60. Bueno, en España, el equipo de José Enrique Monterde sobre los nuevos cines europeos de los 50 y 60, o esta historia del cine de Jean-Luc Godard, que es más bien un poema, ¿no? Hay que conocer muy bien la historia del cine para apreciar este material de Godard. Y se tradujo esta historia en 5 tomos, de los 100 años de cine, que tiene una particularidad, porque es la primera vez que cada tomo cubre 20 años, pero lo que se hizo aquí fue invitar a 100 analistas de cine alemanes y pedirles que hicieran un decoupage de la película completa, porque ellos mismos, los compiladores, Faustich y por otra parte Corte, estos dos coordinadores del proyecto, aquí estamos viendo los libros de texto de análisis cinematográfico de secuencias
que ellos utilizan en sus propios cursos. Entonces pidieron a estos investigadores que hablaran de cada una de estas 100 películas canónicas, una para cada año de estos 100 años de cine. Por ejemplo, en el año 42, por supuesto, está el Ciudadano Kane y así sucesivamente. Y entonces pidió que cada uno organizara su trabajo, bueno, al estilo alemán, que significa conocer todo lo que se ha publicado sobre la película hasta la fecha, pero por otra parte incluir un decoupage por secuencias, ¿no? Es decir, es un trabajo sustentado en el análisis, ¿no? Y no tanto en la crítica. No una valoración, porque eso ya se había hecho, sino un análisis de la estructura narrativa y del uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en algunos de los trabajos de Faustich, la distribución de los tipos de música, por ejemplo, en Zabriskie Point, ¿no? ¿Qué tipo de música y cuánto dura en cada momento, etcétera, etcétera? Algo que no se había hecho anteriormente, ¿no? Y que ahora es ya mucho más frecuente. También está la presencia del trabajo histórico de Tom Gunning sobre los orígenes de la narración, ¿no?, americana. Y, por ejemplo, el trabajo de Scorsese, que es este recorrido personal, es un documental que después dio lugar a este otro, mi viaje a Italia. Y, bueno, aquí voy a presentar un par de minutos. Pero bueno, es una forma entonces de hacer historia del cine que ya aparece también en estos documentales. Es un documental interesante que forma parte de esta serie de documentales personales de Martin Scorsese, ¿no? Tiene otro fantástico acerca del cine, un viaje por el cine norteamericano, que es increíble, y sobre el cine italiano, porque él es norteamericano, pero su familia es de origen italiano y así. Bueno, continúo ya para ir cerrando aquí. Regreso aquí a donde estaba. Uy, aquí. Listo. Bueno, entonces hay, por ejemplo, esta es una historia narrativa, la de David Cook, que, por ejemplo, sí están viendo el Power, ¿verdad? Ahora No, eso te iba a decir, Lauro, ahora se ha quedado en gris el PowerPoint. Sí, a ver, vamos a ver qué. Creo que hay que salir, entrar y salir y entrar. A Salir ver. y entrar otra vez. Aquí ven mi Ahora escritorio. sí. Ah, perdón. Ahí, bueno, sí, ahora sí, ¿no? Este es el trabajo de David Cook. Ya estamos a mediados de los años 90 y es muy interesante. Vean cómo, por ejemplo, dedica más de 30 páginas a un caso, ¿no? El Ciudadano Kane, ¿no? Las condiciones de producción, pero ya dedica la mayor parte de la estructura de la película, que es lo que determina la influencia. O sea, realmente esencial es esto, la estructura narrativa, es decir, son estas 30 páginas donde va señalando, ¿no? Cómo, por ejemplo, cómo es el montaje, cómo es esta puesta en escena, cómo se dan estas relaciones entre el sonido y el sentido dramático de cada secuencia, ¿no? De hecho, en un par de semanas voy a presentar un análisis simultáneo plano por plano del Ciudadano Kane, explicando, por ejemplo, aquí se ve la importancia de la profundidad de campo y todos estos otros recursos que explican el lugar que ocupa la película en la historia de la forma fílmica, ¿no? También, bueno, ustedes creo que están familiarizados con estos distintos volúmenes de la historia general del cine que se elaboró en España, similar a lo que también se estaba elaborando casi al mismo tiempo en los Estados Unidos. Y entonces hay una lectura múltiple, ¿no?, de distintos aspectos de la historia del cine. En el año 98 se publica este trabajo de Borwell sobre la historia del estilo cinematográfico, donde precisamente se señala por primera vez la importancia que tiene el trabajo de André Bazin en la misma historia de las historias del cine. Y este es un trabajo que creo que es muy interesante, se está traduciendo ahora aquí en México, porque es un trabajo hecho en Inglaterra como herencia del trabajo de Laura Mulvey en los 70s. Y es un estudio de este director mexicano de los años 40 y 50, ¿no? Emilio Fernández. Y lo que ella hace es que por primera vez estudia la puesta en escena, ¿no? Aquí vemos la fotografía de Gabriel Figueroa para mostrar cómo el verdadero creador de la película es el camarógrafo y no tanto el guionista o el director, que era el Indio Fernández, que aquí lo vemos aquí precisamente, sino que es la fotografía, la decisión de los ángulos de cámara, la iluminación y la composición fotográfica
junto con la profundidad de campo. De hecho, Gabriel Figueroa, este director de fotografía, estudió con Greg Toland, que había sido el camarógrafo de Orson Welles. Y entonces incorpora también la tradición de lo que había traído Eisenstein y de todo lo que estaba en el clima artístico de la época. Y bueno, es una relectura hecha desde fuera de lo que se estaba, de la importancia que tienen estas películas, ¿no? Bueno, entonces vienen ya películas que se sustentan en análisis formal, ¿no? Bueno, aquí brevemente, por ejemplo, ya en el año 90 se hizo un estudio de se tomaron aquí 15 películas de Roberto Gabaldón, director más importante tal vez de los años 40 en Latinoamérica, y se van mostrando la estructura, ¿no? Se hace un decoupage por secuencias por primera vez, ¿no? Gil Zúñiga, que era un director importante experimental, era director del Centro de Capacitación Cinematográfica. Se hace una historia de la influencia del cine en la narrativa mexicana, o sea, en el otro sentido, un estudio sobre cine dirigido por mujeres, pero con análisis también de secuencias, o análisis de momentos específicos de la historia del cine, o de un género, que es el primer trabajo sobre cine policíaco, o sobre el spot político, es un trabajo sobre el framing, bueno, durante las campañas políticas aquí, o una historia de la fotografía, o de las estrategias de adaptación, o de la puesta en escena de los años 30 y 40, o precisamente de la importancia de la fotografía de Gabriel Figueroa, hecho ya en Estados Unidos, o del cine de rumberas, que era el género más popular, ¿no? Y finalmente este congreso ya dedicado al estudio del análisis de secuencias en la historia del cine. Y entonces, a partir del año 2000, surgen algunas historias que podemos considerar como posmodernas, que retoman todo lo anterior, ¿no? Son historias analíticas del origen del lenguaje, por ejemplo, pero quiero mostrarles rápidamente, por ejemplo, esta guía para estudiantes del cine francés no solamente incluye, claro, la historia de las películas, sino la evolución de la teoría del cine. ¿No? Es decir, como algo característico del cine francés, no solamente son las películas y los directores, sino la teoría, que es algo que también pues surgió en Francia, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Que forma parte ya de la historia. Y también hay un capítulo dedicado al análisis de secuencias, ¿no? ¿Por qué el análisis de secuencias es útil? ¿Cómo seleccionar una secuencia, etcétera, ¿no? Pues son preguntas para construir la historia del cine, ¿no? Aquí los principales teóricos franceses, etcétera, ¿no? O en España, estas relecturas por una parte de la modernidad y, y también documentales, por ejemplo, aquí del cine estadounidense de los años 70, o estas formas de revisitar el cine de Hollywood, o este documental sobre el trabajo de Henri Langlois, que creó la Cinemateca Francesa, ¿no? Que es fundamental en todo esto. Hasta llegar finalmente a este trabajo de Marcus Sims, que es la historia del cine, que ya está traducido al español, originalmente de 2011, que está sustentado todo el libro en análisis de fotogramas y de secuencias particulares. O sea, una historia del cine desde el cine, ¿no? Entonces, creo que quisiera presentar por último, por lo menos un par de minutos. Bueno, aquí además tenemos la música de Ennio Morricone, ¿no? Que es fundamental en este tipo de cine. Bueno, ya para ir llegando al final, voy a ver, regreso aquí. ¿Dónde me quedé? Aquí. Ven mi escritorio, ¿no? ¿Sí ven el Power? Sí, Sí, se ve perfecto. bien. Bien, sí, gracias. Bueno, ya cerrando esto, ¿no? Bueno, está aquí, por ejemplo, este atlas de cine, originalmente producido en Francia, y en cada página non aparecen estas infografías, ¿no? O sea, es una historia infográfica, que es otra estrategia más reciente. O, por ejemplo, esto que es la traducción al portugués del cine clásico hecho en Francia, y estos otros documentales ya, por ejemplo, sobre productores de cine, no solo géneros o
o actores y películas particulares, sino productores o, por ejemplo, estos trabajos sobre cine negro o sobre momentos clave, que es una forma ya también de análisis, y se reescribe la historia del cine mudo, mostrando estrategias precisamente de demostración narrativa a través de la imagen. O, por ejemplo, estas relecturas de momentos específicos, por ejemplo, todas las películas de tipo hollywoodense que se hicieron durante el periodo de Hitler en Alemania, ¿no? Es decir, como un cine norteamericano estaba prohibido, pero entonces se produjo una especie de Hollywood de Hitler, como se le llamó. Eran películas que no se habían difundido, o esta historia del cine durante el periodo de Stalin, o este espléndido libro de texto que soy yo en el doctorado aquí, mostrando la historia del sonido y la música en el cine, es algo mucho más reciente y algo muy importante, ¿no? Estudiando secuencias particulares, aquí por ejemplo el tráiler de Top Gun, ahora que acaba de ser esta continuación, y por ejemplo este trabajo de Brissellans, con la gramática del cine, vean cómo va señalando el primer momento en la historia del cine en la que se utiliza, por ejemplo, un plano general, una toma subjetiva, el primer campo contra campo, ¿no? En la historia del cine, o sea, la creación del suspenso narrativo, fuera de campo, picado contra picado, flashback, etc. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en 1903, el registro de la primera secuencia en la historia del cine, ¿no? En las desventuras de Mary Jane, aquí está la estructura plano por plano, que se refiere a estas imágenes que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces vemos a Mary Jane que se prepara para colocar la parafina en su cocina y, bueno, esto provoca una explosión y aquí a la derecha vemos como dice, aquí descansa Mary Jane que encendió el fuego con parafina, descanse en piezas, ¿no? No más que descanse en paz. Entonces, bueno, la primera secuencia, este tipo de historia es algo muy reciente, ¿no? Y luego está esta historia, por ejemplo, del cine mundial de 2011 con infografías y análisis de fotogramas, ¿no? Fotogramas particulares, ¿no? Y como se ha hecho en pintura, en fotografía o en arquitectura. Y aquí abajo vemos líneas del tiempo, infográficas, o por ejemplo, todas estas películas también recientes. Siempre ha habido películas biográficas, incluso sobre actores y actrices del cine, pero hay esta otra relectura que pone el énfasis en la importancia de la forma fílmica, ¿no? Esto también una relectura de la modernidad desde España. Y, por ejemplo, esta historia del cine durante el Tercer Reich, pero donde el lector puede acceder a las secuencias con el código QR, un libro, digamos, interactivo. O, por ejemplo, por último, esta historia de los actores y actrices también con estas infografías, ¿no? Así que vemos un color para cada género. Y entonces esto, en la infografía que está aquí en la parte inferior, vemos como en la carrera, por ejemplo, aquí de Catherine Deneuve, cada película pertenece a distintos géneros, ¿no? Y entonces, estas formas de historia infográfica, pues ya son más recientes. Y esto influye en los documentales sobre historia del cine. Por ejemplo, en este trabajo sobre 72 tomas y 52 cortes en la secuencia de La regadera, en Psicosis, de Hitchcock, del año 62, todo el documental es acerca de esta secuencia, ¿no? Es decir, ya es el análisis plano por plano, o incluso ya actualmente, por ejemplo, esta película biográfica ficcionalizada, pero de la historia de Alice Guy Blash, ¿no? Esta importantísima directora durante el cine mudo. Esta es ya una historia del 2020 que está organizada, como se puede ver, por géneros, movimientos y técnicas, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a este estreno de hace unos pocos días de esta es la 7ª vez que aparece la vida de Marilyn Monroe en cine de ficción. Entonces hay versiones cada vez más realistas que se aproximan a lo que se está haciendo en la misma historia del cine. Bueno, entonces, en conclusión, pues se puede decir que la historia preclásica del cine, producida a partir de los años 20, estuvo influida por la ideología del séptimo arte, es decir, una razón por la que dejó de lado el estudio del sonido y en consecuencia
el estudio de toda la forma fílmica. Por su parte, las historias clásicas, surgidas en los años 40, tenían el objetivo de crear un canon, y por eso eran historias valorativas y esencialistas, producidas desde el interior de las ciencias sociales. En la década de los 60 surgen las historias modernas del cine, que tienen ya un carácter humanístico, es decir, que ponen atención en la experiencia sensorial de los espectadores, es decir, sobre todo los sonidos que afectan el cuerpo y no solo las imágenes. Estos cambios en el campo académico producen historias donde se utilizan recursos de semiótica, iconología, iconografía y retórica, y así surgen las primeras historias analíticas, sustentadas en el estudio del lenguaje cinematográfico. A partir de los años 80, las historias de la segunda modernidad reescriben completamente la historia del cine mudo y establecen un balance entre las tendencias normativas y el análisis de casos, lo que coincide con la explosión del campo académico y editorial de los estudios cinematográficos. Aquí se puede ver cómo a partir de los 80 se multiplica la producción de estudios de cine y de historias del cine. Y a partir de los años 2000 se producen historias que podemos llamar postmodernas del cine, que utilizan recursos infográficos y se producen historias analíticas desde el interior del cine, en películas biográficas, en documentales analíticos, en exploraciones personales, como la de Scorsese y otros, y guías didácticas para el análisis del lenguaje cinematográfico. Esta evolución, sin embargo, es diferente en la región iberoamericana, donde más del 75% de la producción académica sobre cine se produce desde las ciencias sociales, especialmente sobre la historia del cine nacional y la historia nacional en el cine de ficción, lo que corresponde a las historias clásicas del cine, características de los años 40 en el cine europeo. Aquí, por ejemplo, en el caso de México, vemos una comparación entre la publicación de libros sobre cine mexicano, que son realmente de esta forma de historia clásica, y los libros más recientes sobre teoría y análisis de cine. Bueno, la evolución de la historia del cine es diferenciada en distintas regiones del mundo y corresponde a la evolución de diversos indicadores académicos. Yo identifico estos 5 para terminar, ¿no? El crecimiento de las redes académicas internacionales, el acceso digital abierto a los archivos fílmicos, la libre circulación de los libros y artículos de investigación, por ejemplo, en formato también digital, la multiplicación de los programas de posgrado, y la existencia de un mercado editorial especializado, ¿no? Esto realmente no existe tanto en Iberoamérica. Y, por ejemplo, aquí en México hay solamente un programa doctoral de cine con un solo profesor, que soy yo, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 2000 programas doctorales en cine, ¿no? Y me refiero aquí al final al mercado editorial especializado porque, bueno, los libros con ilustraciones en color en cada página y el análisis a pie de foto no se pueden producir en nuestra región porque no hay todavía un mercado para este tipo de materiales. Bueno, las formas de la historia del cine que se practican en cada región son un terreno sintomático del crecimiento de las comunidades académicas. Al concluir la pandemia se han abierto posibilidades notables de crecimiento académico con la realización permanente de congresos, conferencias y cursos, todo ello a distancia, lo que permite lo que yo llamaría la polinización de las comunidades de investigación y algo que también propicia el intercambio académico, como podría ser tal vez esta misma presentación. Bueno, muchas gracias.